Dios aún sigue hablando. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Reflexionemos juntos con temas de actualidad a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi. Les saludo con todo respeto y cariño y les comparto mi reflexión de esta semana que he titulado Simposio de Teología India. Se está llevando a cabo en nuestra diócesis el quinto Simposio de Teología India sobre revelación de Dios y pueblos originarios. Su objetivo general es proseguir el camino de profundización de los contenidos doctrinales de la teología india para avanzar en su clarificación a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia. Este objetivo se inspira en lo que el Papa Benedicto escribió cuando era aún prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, al cardenal Francisco Javier Errázuriz, entonces presidente del CELAM, el 26 de julio de 2004. Este es un tema delicado y fronterizo sobre el cual se ha procurado dialogar entre los impulsores de esta teología y el magisterio eclesial, siempre en comunicación con dicha congregación. Los objetivos específicos de este simposio son compartir y dialogar los diferentes elementos de la revelación en la palabra de Dios y en sus diferentes manifestaciones en las culturas originarias de América Latina. Avanzar en la clarificación de algunos puntos cuestionados de la revelación de Dios en los pueblos originarios. Celebrar la fe con expresiones propias de los pueblos originarios. Los títulos de las conferencias son Escritura, Palabra de Dios y Palabras Indígenas. Manifestación de Dios en los cambios culturales de los pueblos originarios, los nombres de Dios en los pueblos originarios, cómo descubro a Dios en la vida de mi pueblo, la revelación en la teología católica por un delegado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Dei Verbum y Verbum Domini en perspectiva indígena, revelación de Dios en las culturas originarias, mi experiencia de Dios en la vida de mi pueblo, revelación y pueblos originarios, cuestiones disputadas, caminos abiertos en la teología de la revelación, la Sagrada Escritura en la vida de los pueblos originarios, las palabras de Dios en mi vida y en la vida y el martirio de mi pueblo. Participan delegados de las diferentes conferencias episcopales de los países donde tienen población indígena, así como religiosas, laicos y sacerdotes, en un total de 42 personas. Este es un tema polémico, pues nos obliga a pensar con otras categorías y otros métodos propios de los pueblos originarios que contrastan con nuestra teología tradicional. Sin embargo, el Papa Francisco nos anima a abrirnos a otras culturas para que en ellas se haga presente la plenitud de la revelación en Cristo. En concreto dice en Evangelii Gaudium, más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse, denles ustedes de comer. Lo dice en el número 49. En el número 115, la gracia supone la cultura, y el don de Dios se encarna en la cultura de quien lo recibe. 116. El cristianismo no tiene un único modo cultural. En los distintos pueblos que experimentan el don de Dios según su propia cultura, la Iglesia expresa su genuina catolicidad y muestra la belleza de este rostro pluriforme. Número 116. Toda cultura propone valores y formas positivas que pueden enriquecer la manera de anunciar, concebir y vivir el Evangelio. No haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde. El mensaje revelado no se identifica con ninguna cultura y tiene un contenido transcultural. El mensaje que anunciamos, dice el Papa, siempre tiene un ropaje cultural, pero a veces en la Iglesia caemos en la vanidosa sacralización de la propia cultura, con lo cual podemos mostrar más fanatismo que auténtico fervor evangelizador. En el número 133, una sola cultura no agota el misterio de la redención de Cristo. La teología tiene una gran importancia para hacer llegar la propuesta del Evangelio a la diversidad de textos culturales. Termino diciendo que el Espíritu nos guíe
para que seamos fieles a Jesucristo y a su Iglesia en las diferentes culturas donde estamos sembrados. Que tengamos apertura para descubrir y desarrollar allí su presencia hasta llegar a su plena madurez en Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, nos conceda los dones de su Espíritu Santo. Dios aún sigue hablando, semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi, con temas de actualidad, todos los miércoles por esta misma emisora, semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.